Bienvenido. En esta lección veremos las entradas en WordPress y el editor de contenidos en WordPress. Antes de continuar, tengo una noticia genial para ti. Si te interesa profundizar y subir de nivel con tu habilidad en WordPress, te tengo un regalo. Al final de este tutorial te daré un cupón para acceder gratis a nuestro curso completo Diseño Web Profesional con WordPress. No te lo pierdas. Dentro del escritorio de WordPress, para el caso de entradas, lo encontraremos en la primera opción. Esta básicamente cumple la función de hacer publicaciones que pueden ser de artículos, noticias o simplemente novedades que tengan que ver con nuestro negocio. Ingresamos a esta presionando un clic sobre la misma y acá visualizarás todas las entradas que gestionarás en tu sitio. De inicio, WordPress te pone un ejemplo con el título Hola Mundo, de autor admin, que de momento está sin categoría, además de que también tiene un comentario de ejemplo. Por último, la fecha y hora de su publicación. Para agregar uno nuevo, vamos a ingresar a la opción Añadir nueva. Y para empezar a crear este contenido, primero ingresaremos un título. Por ejemplo, Noticia 1. Por debajo podemos empezar a agregar contenidos usando este editor predeterminado de WordPress. Presionamos un clic. Enseguida observaremos las opciones más usuales para editar un contenido. Por ejemplo, podríamos agregar un encabezado. A este le rellenamos un contenido, que puede ser novedades de nuestro sitio. Presionando el clic por otra parte, vamos a volver a visualizar esta opción con un signo más para agregar otro bloque. En este caso, también puedo agregar un párrafo. Como ejemplo, agregaré un párrafo falso, copio y lo pego. Nuevamente presionando un clic fuera, puedo seguir agregando más contenidos en distintos formatos, presionando siempre sobre este botón. En este panel emergente, en la parte de abajo, observaremos la opción Ver todos. Presionamos un clic. Por este lado izquierdo observaremos distintas opciones para agregar contenido a esta entrada, incluso más adelante a páginas web. Estas primeras que tratan de texto, acá por debajo para multimedia como imagen, videos, audio. Probamos con una imagen presionando un clic. Para este caso tenemos tres opciones: de subir desde nuestro computador o de agregar una ya existente en nuestra biblioteca de WordPress o de insertar desde una URL externa. Lo más frecuente para nosotros los editores va a ser siempre subir. Seleccionamos esta opción y simplemente ubicamos la imagen que queramos subir. La seleccionamos y la abrimos. De esta forma podemos seguir agregando más recursos, más contenidos, explorando siempre todas estas posibilidades, que son muchas, y solamente las entenderemos manipulando. Por ejemplo, la opción de agregar listas. Y acá podemos empezar a poner listas. Diseño web. Diseño gráfico y demás. De igual forma podemos seguir agregando, en este caso, quizá un video que puede ser de YouTube, incluso de TikTok. En este caso agregaré solamente un video de YouTube. Acá debo insertar la URL del video. Para eso debo ir al video en YouTube, ingresar a la opción de compartir y enseguida visualizaré la URL. Simplemente la copio, retorno a la edición de mi entrada y la pego. Enseguida presiono sobre incrustar. Es más, también tengo con este editor la posibilidad de agregar columnas, que está ubicado
en la categoría Diseño, la selecciono y enseguida puedo escoger uno de estos esquemas. La primera de una sola, acá tenemos de 3, voy a seleccionar esta y enseguida observamos las 3 columnas marcadas con este recuadro. Dentro de ellas puedo agregar quizá un párrafo o un título. Para esto simplemente copio un párrafo falso. Por este otro lado quizá puedo agregar una imagen. En este caso quizá una de la biblioteca. Como ya habíamos subido esta primera imagen anteriormente, la podemos volver a usar seleccionando. Y en esta tercera columna podemos agregar quizá un botón. Para este caso buscamos la opción botones dentro de diseños y la seleccionamos. Y acá tenemos el botón. Dentro de esta simplemente le agregamos un título. Por ejemplo, descargar. Otro detalle para la edición de entradas y páginas web es que continuamente estaremos usando el panel de edición del lado derecho. Si seleccionamos un determinado elemento, por ejemplo este encabezado, las opciones van variando por este lado. Además me aclara que ese elemento es un encabezado. Para este, por ejemplo, tengo la posibilidad de ajustar o editar el texto. De manera básica, quizá cambiar el color. Incluso puedo manipular el fondo y asignar un color para los enlaces. Por debajo tengo la posibilidad de cambiar el tamaño de este encabezado. Puedo hacerlo más pequeño, mediano, grande, muy grande o extremadamente grande. Como es un proceso visual, simplemente dejarlo en el que creamos conveniente. Más abajo tenemos posibilidades de forzar que esté escrita en mayúscula o minúscula o solamente las iniciales en mayúsculas. Y si seleccionamos el párrafo, acá de igual forma nos aclara que es un párrafo al que vamos a aplicar ajustes. Similar al anterior, tenemos posibilidades de cambiar el color del texto, del fondo y de los enlaces. En cambio, si selecciono una imagen, las opciones son distintas. Por ejemplo, acá puedo agregar un texto alternativo. También puedo cambiar el tamaño de la imagen con miniatura, por ejemplo, o dejarlo como venía. De igual forma puedo agregar un borde. A este borde puedo configurar un radio o simplemente dejarlo como venía. En avanzado, básicamente ya es para manejar algunos códigos como CSS, por ejemplo, que de momento no necesitamos complicarnos con ese detalle. Y un detalle bastante importante también es usar las opciones que aparecen sobre la imagen. Por ejemplo, el de alineación. Con este podemos quizás centrar esta imagen. Lo mismo podemos hacer con cualquier otro elemento por debajo. Ten en cuenta que estamos trabajando en la pestaña de bloque. Y para hacer configuración de la entrada, habilitamos esta pestaña. Acá básicamente podemos configurar su visibilidad, en este caso para que esté pública o podemos ponerla en privada, incluso protegida por contraseña. Lo que significaría para nuestros usuarios que solamente podrían acceder quienes tengan una contraseña. Y en privado solo los administradores del sitio. En publicar de igual forma podemos quizá marcar una fecha posterior, aunque lo más normal es que se publique inmediatamente. En la opción fijado a la parte superior del blog, de todas las publicaciones de noticias o artículos, quizá uno va a tener relevancia en una determinada fecha. Esta es la que nos va a permitir que esté visible en la parte superior de todas las noticias. En este caso lo dejamos como una predeterminada. Y este siguiente nos permite marcar como pendiente de revisión. Esto es cuando trabajamos con distintos administradores del sitio web, que algunos van a tener el rol de solamente editar y que un administrador las pueda aprobar. En la opción de categorías, debemos básicamente asignarle una categoría a las entradas. Incluso podemos crear las categorías que necesitemos para agrupar nuestras entradas o noticias.
Para esto puedo entrar a la opción de añadir nueva categoría. Enseguida le asigno un nombre, por ejemplo, noticias. Y a la vez esta no va a tener una categoría superior y simplemente la añado, presionando sobre este botón por debajo. Enseguida visualizo la nueva categoría que acabo de crear. Por debajo, para ayudar quizás a SEO, puedo agregar algunas palabras o etiquetas, con el detalle de separarlos con comas como indica en la misma opción. Un detalle importante es también agregar una imagen destacada para cada noticia. Por ejemplo, ingresando a la opción, voy a seleccionar la misma y simplemente la establecemos como su imagen. Incluso posteriormente tenemos la posibilidad de reemplazar esta imagen o simplemente eliminarlo. Y finalmente la opción de comentarios. Podemos configurar si esta entrada va a permitir comentarios o no si es que no la quisiéramos. Esta última opción la dejamos marcada para que puedan etiquetarnos o puedan mencionarnos en distintas partes de nuestro propio sitio web. Finalmente la publicamos presionando sobre este botón. Enseguida todavía podemos hacer algunos ajustes forzando estas opciones que tratan sobre la visibilidad, publicar inmediatamente o en una fecha posterior. Podemos añadir etiquetas, incluso cambiar o reasignar la categoría. Para finalizar la publicamos y podemos ver de inmediato la entrada, presionando sobre este botón. En primera instancia observaremos la imagen destacada de esta noticia. En este caso, con el tema que tiene por defecto WordPress, quizá no es conveniente usar imágenes destacadas para los artículos o las noticias que son entradas. Bien hecho, llegado hasta aquí. Como lo prometí al principio, quiero premiar tu compromiso y ganas de aprender. Aquí tienes tu cupón. También te dejo en la descripción para el curso completo Diseño Web Profesional con WordPress. En este curso podrás convertirte en un experto en diseño web. Espero verte allí y que aproveches esta oportunidad.